Sean mis primeras palabras para agradecer a Redipe, en la persona de su presidente, el doctor Julio César Arboleda, la concesión del título de doctor honoris causa por mi trayectoria docente e investigadora en educación. Distinción que quiero compartir con el Grupo de Investigación, Educación y Valores de la Universidad de Murcia. Desde el primer momento encontré en este equipo el apoyo decidido a mi propuesta de la pedagogía de la alteridad para hacer de la educación una tarea humanizadora de la escuela y de la sociedad de la que forma parte. Años más tarde, se ha incorporado a este proyecto el Grupo de Investigación sobre Pedagogía de la Alteridad de CETIS Universidad de México, bajo la dirección del Dr. Gárate. Y últimamente se han incorporado en este proyecto varias universidades latinoamericanas coordinadas en diversos proyectos de investigación por el doctor Eduardo Romero, profesor titular de la Universidad de Murcia. Veo con gran satisfacción que una pequeña semilla sembrada con mucha ilusión es ya un árbol en constante crecimiento. Una bella utopía está siendo ya una hermosa realidad. Agradezco el gran impulso de Redipe a la difusión de este paradigma educativo, llamado a cambiar los cimientos mismos sobre los que se asienta el discurso pedagógico actual y su praxis educativa. Su apoyo decidido está contribuyendo a que cada día se incorporen más a este proyecto profesionales de la educación, convencidos de que las cosas se pueden y se debe hacer de otra manera, que la educación debe y puede cumplir con su función principal, la formación de hombres y mujeres libres y responsables. Gracias de nuevo, Julio César, por tu apoyo constante a esta corriente de pensamiento educativo, esperanza para muchos en su compromiso para transformar el sistema educativo imperante, anclado en un idealismo que ignora al ser humano histórico, concreto y singular, el hombre, el ser humano que todos conocemos por la experiencia. ¿Y cómo ha surgido la pedagogía de la alteridad? Esta hermosa aventura tiene un comienzo ya lejano. En el año 1997 se celebró en Murcia el sexto Congreso Nacional de Teoría de la Educación dedicado a la educación moral y se me asignó una ponencia que llevó por título De la ética de la compasión a la pedagogía del encuentro. Era ya todo un anuncio en el 1997. Era el comienzo de la andadura de la pedagogía de la alteridad, aunque todavía no se la denominará así. Más tarde, en el año 2001, publiqué un artículo en la revista Journal of Moral Education titulado The Role of Compassion in Moral Education. Y en el año 2004 publiqué otro artículo en la misma revista con el título Moral Education as Pedagogy of Alterity. Es la primera vez que le doy a esta corriente de pensamiento educativo el nombre de Pedagogía de la Alteridad. Estos dos artículos publicados en el Journal of Moral Education han sido citados copiosamente en revistas especializadas sobre educación. Este es el comienzo de la pedagogía de la alteridad, su acta de nacimiento. A partir de entonces, he seguido publicando artículos y escribiendo libros sobre educación moral desde el paradigma de la pedagogía de la alteridad. He publicado asiduamente artículos en revistas de habla española, como Revista Española de Pedagogía y Teoría de la Educación, revista interuniversitaria, y ocasionalmente en las revistas Edetania,
Foro de Educación YRT. En los últimos años he publicado libros y artículos centrados en la exposición del pensamiento de Manuel Levinas y su implicación en la educación, con el propósito de llegar más fácilmente a los profesionales de la educación en el ámbito latinoamericano vía digital. En varios libros he expuesto mi pensamiento sobre la educación bajo el paradigma de la pedagogía de la alteridad. Los títulos: La educación para la convivencia en una sociedad plural, 2010. Educar desde la precariedad, la otra educación posible, 2013, en colaboración con Alberto Gárate. Una escuela con rostro humano, 2017, en colaboración con Alberto Gárate. A la intemperie, conversaciones desde la pedagogía de la alteridad, en colaboración con Eduardo Romero. Y últimamente, en este mismo año 2024, La huella del otro, que ustedes pueden disponer de él vía digital. ¿Y por qué ha surgido la pedagogía de la alteridad? ¿Cuáles son sus fuentes de inspiración? El porqué de la pedagogía de la alteridad tiene razones muy diversas. En primer lugar, me sentía incómodo, más bien frustrado, en el modelo cognitivo de investigación sobre educación moral desarrollado por Korbel e inspirado en la ética kantiana. Pronto descubrí que el desarrollo del juicio moral no es la estrategia más eficaz para lograr una conducta moral. No siempre hay correspondencia entre lo que pensamos moralmente y cómo nos conducimos y comportamos moralmente. No siempre hay correspondencia entre pensamiento moral y conducta moral. Este juicio se constata por la misma experiencia. El idealismo que se respira en este paradigma me induce a dudar de que desde este modelo cognitivo, idealista, se pueda responder a los grandes problemas de justicia y solidaridad que la sociedad de hoy debe afrontar. Por otro lado, me preguntaba si era decente, éticamente, pasar de largo o ser indiferente y en cierto modo también cómplice de la situación inhumana de tantas víctimas inocentes que malviven en su miseria y afrontan su existencia como una lucha por la sola supervivencia. Y no se trata ya de seres imaginarios, sino de individuos concretos que conviven con nosotros y necesitan que alguien les ayude a integrarse plenamente en la sociedad. A esta inquietante pregunta no encontraba respuesta en la ética kantiana, solo una reflexión moral sobre la dignidad de la persona, pero alejada siempre de la vida real de las víctimas que padecen la violencia y la injusticia. Y este olvido de las condiciones sociales que afectan a la vida concreta de todo ser humano constituye el punto más débil de la ética discursiva kantiana y su incapacidad para dar una respuesta moral a las situaciones reales que hoy el hombre tiene planteadas. La ética kantiana representa al intelectualismo moral, tan brillante como ineficaz, tan presente en el discurso pedagógico y en la praxis educativa. Y es entonces cuando ocasionalmente cae en mis manos un libro titulado Totalidad e Infinito, de un autor judío llamado Emmanuel Levinas. Hasta entonces para mí era desconocido. Su lectura reposada remueve los cimientos de toda mi formación filosófica y pedagógica. Mi concepto del hombre y su relación con el mundo y con los demás se tambalean, se vienen abajo. Ya no es el ser humano soberano, autosuficiente, ni tampoco la idea universal y trascendental del hombre
de la filosofía cartesiana la que sustenta mi discurso pedagógico y mi praxis educativa. Tampoco mi modo de estar en el mundo y mi relación con los demás, con el otro concreto, se corresponde con el enfoque de la filosofía cartesiano-kantiana. Este giro, en mi concepción antropológica y ética del hombre, se consolida con la lectura y estudio reposado de la obra De otro modo que ser o Más allá de la esencia, obra magna de Emmanuel Levinas. Este nuevo concepto del hombre como ser encarnado, concreto, histórico, que vive aquí y ahora, no me era del todo extraño, tampoco del todo novedoso. Ya había leído y estudiado al profesor Gebhardt en su obra Il problema dell'uomo en mis años de estudiante en la Universidad Salesiana de Roma. Este es el motivo y el camino que me ha llevado a la pedagogía de la alteridad. Este cambio radical en mi modo de pensar la educación implica un doble giro, un giro antropológico en mi concepción del hombre y un concepto nuevo de la ética, inspirados en la obra de Emmanuel Levinas. Desde estos dos enfoques, antropológico y ético, se ha de entender la pedagogía de la alteridad como discurso y como praxis. Veamos ahora qué significa el giro antropológico. El ser humano que conocemos por la experiencia no es una bella idea ni un ángel caído del cielo que ha tomado forma humana. No es el ser humano entendido como una idea abstracta, trascendental, universal, sino este y esta, aquel y aquella, que sufre y goza, ama y odia, nace, crece y muere. Es el ser humano histórico que hace de la circunstancia o contexto su hábitat natural. Yo le llamo el ser humano adverbial, donde el cómo, el cuándo y el dónde desempeñan un papel fundamental, y es la condición necesaria en la que se resuelve a diario la misma existencia humana. Fuera de esta condición adverbial, el dónde, el cuándo y el cómo, el ser humano es absolutamente irreconocible. Dice Ortega y Gasset en una frase apodíctica contundente: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, es decir, a la circunstancia, no me salvo yo. No hay sujeto humano, no hay ser humano, sino es en un contexto, en una circunstancia, aquí y ahora. Fuera de esto, el ser humano es una idea abstracta, universal, muy hermosa, trascendental, pero tiene el inconveniente de que no existe en la realidad. Nadie vive o existe fuera de una circunstancia o contexto. Todos pensamos, hablamos y existimos en una circunstancia, desde y en una tradición, desde una historia o biografía que nos explica y desde ella se nos entiende. La circunstancia de la que habla Ortega y Gasset forma parte de nuestra misma estructura antropológica radical como forma de existir y vivir. Es el ser humano que conocemos por la experiencia. Desprenderse de la historicidad del hombre significa desnaturalizarlo y reducirlo a una grotesca caricatura de sí mismo. Ahora bien, si la circunstancia es nuestro hábitat natural, fuera de ella no podemos vivir ni existir, y de hecho nunca ha habido un ser humano
que haya vivido o existido fuera de un contexto o una circunstancia, la circunstancia, es también el contenido indispensable de toda acción educativa. No hay educación posible sin incorporar a la misma la experiencia de vida de cada educando. Si no se hace del educando el sujeto necesario de su proceso educativo, que siempre es único, singular e irrepetible. Y el ser humano no es sólo el que piensa, juzga y decide sobre la bondad de sus actos, sino también quien ama, siente, se emociona, sufre y goza. Quien construye su vida a través de un tejido de sentimientos en sus relaciones interpersonales que le moldean e integran en una comunidad, es decir, desde la misma urdimbre de su vida. La idea de un ser humano universal, trascendental en su existencia, que sobrevuela el tiempo y el espacio, ha estado presente y muy activa durante siglos en la cultura occidental y ha configurado el pensamiento de toda la vida de Occidente, de tal modo que no hay ámbito de la vida humana que haya escapado a su influencia: la economía, la política, la religión, la moral, la educación, la literatura, absolutamente todo. La filosofía idealista cartesiana kantiana ha construido un mundo a su medida, perfecto en su propósito, en su finalidad, pero con un inconveniente muy grave, que es sólo una idea que no responde a la realidad histórica del hombre. Esta huida de la realidad ha tenido consecuencias dramáticas para la vida de millones de seres humanos, y la historia lo atestigua. A partir de la segunda mitad del siglo pasado y lo que va de este siglo, solamente conocemos tragedias, dramas humanos, guerras, exilios forzados, crímenes, violencia organizada, etc. El problema que plantea esta manera idealista de pensar es la permanente huida de la realidad y el desprecio, la frialdad e indiferencia que le produce la realidad, sobre todo aquella realidad que le es más incómoda, que es más difícil de justificar. Los explotados, no la explotación, sino los explotados. Los pobres, no la pobreza, sino los que sufren la miseria y marginación. Las víctimas de la violencia organizada, los marginados por su condición étnica y cultural, solo encuentran en el idealismo declaraciones formales, abstractas, tan solemnes como ineficaces en la defensa de sus derechos humanos, que casi nunca se traducen en acciones concretas que promuevan la liberación de la esclavitud. Levinas, por el contrario, no contempla al ser humano como un ser ideal abstracto. Toda su obra, en cada una de sus páginas, es una confrontación radical con el idealismo. Dice Levinas, el ser no será, por tanto, la construcción de un sujeto cognoscente, al contrario de lo que pretende el idealismo. El ser humano que tiene delante Manuel Levinas es un ser concreto, histórico, capaz de sentir el sufrimiento del otro y hacerse cargo de él. Dice él, dar, ser para el otro a su pesar, pero interrumpiendo para ello el para sí, es arrancar el pan de la propia boca, alimentar el hambre del otro con mi propio ayuno. En Levinas, el ser humano no es una abstracción, sino una realidad singular que vive aquí y ahora en una circunstancia o contexto que le configura y le define. La antropología levinasiana y su ética
como respuesta responsable a la necesidad del otro, han de entenderse siempre bajo las especies de corporeidad. El ser humano, con el que yo me siento en relación de dependencia, es un ser corpóreo, que pasa hambre, que llora, que sufre, que ama, que goza. El ser humano que todos conocemos por la experiencia. La tentación del idealismo a través de la historia nos ha llevado a espiritualizar el sufrimiento, y en esto ha tenido mucha influencia una falsa doctrina religiosa, moral, impartida por parte de la Iglesia, y nos ha llevado a entender el sufrimiento como una patología social, evitando siempre poner nombres propios a las víctimas que lo padecen. Y al espiritualizar el sufrimiento, lo que se consigue es desnaturalizar el sufrimiento real. Su pesantez real queda transformada en significado simbólico. Más importante que lo que duele es lo que representa o simboliza. Esta espiritualización del sentido de la vida encontrará acomodo en lo que se ha dado a llamar idealismo, dice el profesor Mate. Esta manera de pensar y vivir nos ha llevado a hacer invisibles a las víctimas, reduciéndolas a anécdotas extrañas en una sociedad supuestamente ordenada y regida por el derecho. Es el orden, entre comillas, que impone toda forma de totalitarismo, revestido de portador de libertad, y la historia lo atestigua de forma persistente. Los crímenes cometidos a través de la historia, en nombre de una supuesta liberación del hombre, ponen ante los ojos la irracionalidad que preside el comportamiento humano y la rapidez con que puede producirse la recaída en la barbarie, sin que la voz de la razón se haga oír en el comportamiento humano, escribe el profesor Zamora. Fundamentar el orden moral sobre la dignidad de la persona, como hace el idealismo, haciendo invisibles a las víctimas y ocultando su sufrimiento y explotación, no ha servido históricamente para evitar la esclavitud y la miseria que azota a gran parte de países abandonados a su suerte. La condición espacio-temporal del ser humano obliga a los educadores a implementar, poner en práctica, una pedagogía del tiempo y del espacio, nos dice el antropólogo Duch, de tal modo que haga del educando un sujeto situado, histórico. Solo así el alumno, el educando, podrá ser el centro de su propio proceso educativo. Y además nos invita a pasar a la otra orilla, a abandonar la fortaleza del yo, e instalarnos en la vulnerabilidad del otro, del extranjero, del huérfano y de la viuda, en expresión de Manuel Levinas. Nos impele, nos obliga a transitar por la senda de la compasión, a darle a nuestra conducta y a la sociedad un rostro más humano. La pedagogía cognitiva de raíz kantiana está muy lejos de considerar al educando como alguien con una vida singular, única y irrepetible. La uniformidad, la homogenización, la distancia y la abstracción son sus señas de identidad. Este modo de pensar, que es el imperante hoy en el sistema educativo, tiende a idealizar los problemas y al propio individuo, haciendo imposible situarlos en el tiempo y en el espacio. Desde este enfoque idealista, el proceso educativo se torna en un mero pretexto para enseñar otras cosas, que no entran en los intereses y necesidades del educando. El alumno educando, desde este paradigma cognitivo idealista,
es ignorado en aquello en lo que se juega su presente y su futuro, es decir, su formación integral, total, su modo de pensar y su modo de estar en el mundo y de vivir. Y su formación integral implica considerar al otro como alguien, como un sujeto concreto histórico, el que tengo a mi lado o enfrente, el que está junto a mí, como alguien capaz de asumir su responsabilidad como ciudadano libre en su conducta ético-moral. Este es el objetivo de la educación, no otro. En segundo lugar, la pedagogía de la alteridad implica un giro ético. La subjetividad, es decir, la condición de ser sujeto, no es un en sí y para sí, es en su misma esencia para el otro. Es el otro en su necesidad y urgencia, antes de toda argumentación ética, la que me constituye en sujeto moral. No es el ser kantiano, soberano y autosuficiente. Por el contrario, es un ser volcado al otro, que solo se entiende en relación con el otro. Es un ser esencialmente relacional. Es un ser fracturado en su misma estructura antropológica. Es un ser habitado por el otro, de quien debe responder. El hombre, escribe Mate, el profesor Mate, el hombre se constituye en sujeto moral no cuando se amarra a la propia autonomía y protesta de su inocencia, sino cuando se declara responsable de su hermano. Para el ser humano, el otro siempre es pregunta y es a la vez respuesta indeclinable. Esta apertura al otro no nace de una reflexión sobre la dignidad de la persona, sino de la experiencia de sufrimiento, de la necesidad del otro que demanda de mí una respuesta de ayuda y de acogida, es decir, hacerme cargo de él. La vulnerabilidad, la necesidad radical del ser humano, es la fuente y origen de la ética. No una reflexión sobre la dignidad de la persona, no. La ética nace del otro necesitado y sufriente, que me pide y me exige una atención, un cuidado y una ayuda totalmente indeclinable. Todos los humanos somos seres existencialmente necesitados. Esto, en los papeles que tengo delante, está entre comillas y en una letra especial. El hombre es un ser necesitado del otro, estructuralmente necesitado de compasión. El hombre es en sí mismo necesidad y demanda de compasión. Todos, absolutamente todos, somos hombres o mujeres heridos en el camino de nuestra vida, que demandan ayuda y cuidado, demandan atención, que alguien se fije en ellos, les tienda la mano para seguir adelante. No hay nadie extraño para el otro. Todos somos necesitados del otro. Todos somos necesitados de compasión. Todos somos responsables del otro que llevamos dentro. Del otro que llevamos dentro. Somos los humanos seres habitados por otro, del que no nos podemos desprender. La pregunta ¿dónde está tu hermano Abel?, de la que nos habla el Génesis, resuena constantemente en el interior de cada ser humano. La responsabilidad
es la forma propia y exclusiva de existir y vivir de los humanos. Y nadie puede responder por nosotros. Es una obligación que nos incumbe de un modo indeclinable, insustituible. Dice Levinas, la responsabilidad es lo que de manera exclusiva me incumbe y que humanamente no puedo rechazar. La ética, según Levinas, es la respuesta a la necesidad, a la situación de necesidad del otro concreto. Respuesta. No juicio, sino respuesta. No es una reflexión moral sobre la dignidad de la persona, sino respuesta, como la del buen samaritano al hombre herido. Es tensión, inquietud, pasión, obsesión, intriga por responder a la demanda del otro. Es la forma en que los seres humanos en cada momento de nuestra vida tenemos que habernosla con el mundo y con el otro, la forma de responder de él y ante él. La ética es la respuesta que le damos al otro que nos sale al encuentro. Es un trato con el que cohabita un mundo, sea o no como yo, sea o no humano, esté presente o ausente. La ética es la forma que cada ser humano tiene de encarar la demanda del otro en un espacio íntimo, de responder singular e ineludiblemente de él y ante él, escribe el profesor Melis. La ética es descrita por Levinas como obsesión, como una responsabilidad indeclinable, irreductible a la conciencia, incluso si ésta se trastorna. La ética es servicio, diaconía, es ejercer de humanos, porque lo humano solo se ofrece en una relación que no es un poder, escribe Levinas. La ética es también denuncia y protesta, un sentimiento cargado de razón ante las condiciones inhumanas que envuelven la vida de muchos seres humanos. La ética no es solo discurso, sino también praxis, vida, estilo de vida. Es hacerse cargo del otro, de cualquier otro necesitado de compasión. Es la inhumanidad, el sufrimiento del otro, su necesidad de ayuda y cuidado, lo que nos saca de nuestra indiferencia, nos remueve las entrañas para ir al encuentro con el otro, como el buen samaritano. Y por fin, el ser humano sin el otro, sin las relaciones éticas que le vinculan con los otros, no se entiende ni existe como sujeto moral. Es la dependencia que le ata al otro, la necesidad de responder a los demás, la que lo libera del ensimismamiento y le hace descubrir su realidad antropológica y su realidad como ser relacional. Es el otro quien nos abre el camino para saber quiénes somos. Es el otro el que nos explica como seres humanos. Del otro depende lo más esencial que somos, lo más radicalmente constituyente de lo que somos, la subjetividad entendida como responsabilidad. Y esto viene del otro, no de una reflexión moral nuestra autónoma. Fuera de esta realidad relacional, el hombre se diluye en una idea, en una pura abstracción. Además de Levinas, otros autores han influido en mi modo de entender al ser humano y en mi modo de entender mis relaciones con los demás. Ortega y Gasset, Horkheimer, Adorno, Mounier, Steiner, Gebhardt, Mate, Melis, Zamora. Estos autores me han ayudado a descubrir al hombre histórico y con él otro modo de pensar y hacer la educación. Me han enseñado a situarme en el mundo de otra manera
y ver en los otros no a rivales o enemigos, sino a compañeros de viaje, con los que debo compartir la tarea de construir una sociedad más justa y solidaria, una comunidad más humana. Pero son dos judíos universales, Emmanuel Levinas y Jesús de Nazaret, los cimientos éticos que sostienen el edificio de la pedagogía de la alteridad. Jesús de Nazaret, en el relato de la parábola del samaritano, nos enseña que el cuidado y la ayuda, la compasión hacia cualquier ser humano, está por encima de todas las normas o preceptos legales. Que el hombre y la defensa de sus derechos deben ocupar el centro de la vida social y el compromiso de todo ciudadano responsable del otro y del bien común. Eso lo dijo y lo practicó. Los publicanos, los impuros, los marginados, los pecadores públicos, todos los enfermos, todos encontraron en él un trato preferente, encontraron acogida, ayuda, compasión. A todos se les ofreció un modo nuevo de vida. Y todos somos samaritanos que viajamos por el camino de la vida. Y son muchos los hombres y mujeres heridos, los que demandan ayuda y cuidado, los que esperan una mano compasiva que les ayude a seguir caminando. Esa es la enseñanza ética del Maestro de Nazaret. Bajar de nuestra cabalgadura, de nuestra superioridad, supuesta superioridad moral, y curar al herido, como hizo el buen samaritano, es no solo una muestra de compasión, sino también una cuestión de estricta justicia. Y finalmente, desde la pedagogía de la alteridad se demanda una ética con los pies en la tierra. Una ética con los pies en la tierra. No como una idea bella, una idea excelente, extraordinaria, bien construida, sino una ética que responda a los problemas del hombre y de la mujer de hoy. Emmanuel Levinas es el otro referente de la pedagogía de la alteridad. La ética levinasiana se aleja de los postulados de la ética kantiana y reclama por ello una razón desvalida, contaminada con el sufrimiento de los desvalidos y marginados, una ética encarnada, una ética mundana. Reclama una razón tan humana que no puede desprenderse de la incertidumbre y de la precariedad del tiempo y del espacio. De ahí que una razón desvalida sea una razón impura, contaminada y contaminada del mundo. Es necesario desconfiar de los cantos de sirena, de la ética de la razón amundana, sin mundo. La ética, en tanto que responsabilidad ante el otro y del otro, no pretende fundamentar y justificar la bondad de una conducta. No pretende eso. Sino lo que pretende es parar la barbarie, la inhumanidad. Es el otro, ser humano histórico, sufriente y necesitado de compasión, el argumento mejor fundado para hacer frente a la humanidad y la barbarie, no discursos bien construidos. Contexto, circunstancia, son las condiciones que hacen posible una ética con los pies en la tierra. Contexto y circunstancia. Y por ello también es la condición para en una educación que hace posible que el otro sea considerado como alguien singular, único y irrepetible, del que yo debo responder. Es la ética y la educación que hacen posible un nuevo nacimiento, el comienzo de una nueva vida por la que el mundo se renueva sin cesar, como dice Hannah Arendt.
Esta es la función y la responsabilidad de todo educador. Ayudar al nacimiento de una nueva criatura que se incorpora a la sociedad para transformarla y humanizarla desde la justicia, la equidad y la solidaridad compasiva. Esta responsabilidad imperativo que a todos nos compromete, lejos de convertirnos en estatuas de sal, atrapadas por el pasado, quiere más bien movilizar el recuerdo solidario con las víctimas, la memoria de las esperanzas incumplidas y las injusticias pendientes de resarcimiento contra todo aquello que sigue produciendo dolor y sufrimiento, aniquilando a los individuos, escribe el profesor Zamora. No afirmo, obviamente, que la educación sea la tabla de salvación que nos libere de todos los males que afectan a nuestra sociedad, pero sí puede y debe ser una fuerza que empuje hacia otra sociedad más justa, puede y debe ser resistencia contra la instrumentalización del individuo instalada en la conciencia colectiva como un puro accidente inevitable en la sociedad del progreso. Dice Adorno una frase preciosa: no cabe la vida justa en la vida falsa. Repito, no cabe la vida justa en la vida falsa. Quizás sea la educación la última posibilidad de crear células humanas justas y solidarias en medio de la universalidad de la vida falsa. Ya para terminar, de reiterarles las gracias por la distinción que hoy se me otorga, de la que me siento muy honrado y agradecido. Y recordando al poeta español Antonio Machado cuando escribe: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Hagamos todos nuestro propio camino desde la justicia y la solidaridad compasiva. Muchas gracias a todos. Gracias.